Eso, poco habituada a dar formación y más a intervención. De ahí que el micrófono para mí me resulte algo más extraño. Efectivamente, desde la experiencia también quiero, primero dar las gracias por esta iniciativa y que es tan importante para nosotros los que creemos en la mediación, los que ya estamos interviniendo y al hilo de lo que ha comentado Gemma también del tiempo, pues manifestar que nosotros sí hemos tenido, y desde la experiencia hemos tenido mediaciones muy positivas que han resuelto problemas para una ciudadanía y para un grupo importante y que han durado 1 año y medio. Y los resultados y los tiempos han sido los que han marcado los mediados, no los que hemos marcado los mediadores. Éramos canal y instrumento para hacer ello. Entonces, por el tema del tiempo. Con respecto a la mediación, pues entender como todos que esto tiene que ser multidisciplinar, que efectivamente todos aportamos y aquello que no conocemos nos lo aporta otra profesión. En realidad, los mediadores creo que tenemos que ir vírgenes y no tenemos por qué conocer de la materia de la que nos van a hablar y que luego vamos a tener justamente a los profesionales ingenieros, médicos, abogados, graduados sociales, profesores, que son en los que nos vamos a apoyar. Incluso los propios mediadores, si somos éticos, también deberemos de reconocer si esa mediación somos especialistas para llevarla a cabo o si la debemos de ceder a otro compañero de la asociación, del CEMICAP, de la profesión que corresponda para poderlo hacer. Era empresas privadas, en concreto, efectivamente, la parte de la empresa en el tema de relaciones laborales y de la empresa también existe ahora lo que llamamos empresas saludables, que se está llevando mucho a cabo, y una de las herramientas es la mediación, que también se está aplicando, o sea que se está llevando en todos los ámbitos. Muy bien, solo eso. ¿Te quieres decir algo? ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Charo Mata y soy mediadora. Yo quería hablar de la ley en general. La ley me parece muy intervencionista y me parece que hay que hacerle un repaso desde el principio hasta el final, entero. Estoy de acuerdo con bastante de las cosas que han comentado en cuanto al tema de la formación y en cuanto a otros muchos temas que habéis dicho que hay que modificar en la ley. Y para no repetirme, lo que sí que quisiera decir es que hay un artículo que habla, cuando se me ponen las gafas, principios esenciales de la mediación, que dice que la mediación será finalizada inmediatamente en caso de que ya esté iniciada en los siguientes supuestos. El apartado D dice cuando ya fue resuelto por una decisión judicial. En este supuesto, que dejamos todas en tema de familia en concreto, dejamos fuera todo lo que son las modificaciones de los convenios reguladores, porque si ya han sido resueltos anteriormente, ahí ya no podríamos intervenir, entiendo yo. A lo mejor estoy entendiendo mal, pero lo entiendo como que eso me parece que está fuera. Luego, en cuanto a las materias, también habla de materias de libre disposición. Estamos en las mismas. La custodia no es una materia de libre disposición, pero sí se puede decidir sobre ella. Luego, evidentemente, la tendrá que homologar el juez, pero está dentro de lo que hablamos dentro de la mediación de familia. Por lo tanto, aparte de poner materias de libre disposición, yo también añadiría pues, otras materias reguladas pues, por el derecho de familia o por lo que se quiera, pero en fin, que tenemos que ampliar, no solamente porque hay otras muchas materias, como antes ha comentado, que no son de libre disposición, pero que sí que se puede por lo menos decidir, aunque luego tenga que estar sometida a una homologación o a una decisión por parte de otra autoridad, pero sí que se pueden tratar en mediación. Y sí que les pediría encarecidamente que me parece estupendo que se haga una ley y también me parece estupendo que se hable de formación. Casi todos los mediadores que yo conozco están muy bien formados, no solo con 100 horas, sino con muchísimas más, pero para mediar se aprende mediando y precisamente eso es lo que nos falta, mediaciones. Y lo que nos falta es que la gente conozca la mediación, porque normalmente siempre somos foros de mediadores
que los mediadores creemos en la mediación, estamos convencidos de que la mediación funciona, pero luego a la hora de la verdad no tenemos trabajo y tenemos que trabajar en otras cosas para vivir. Y eso es una pena, porque podríamos crear una sociedad mucho mejor y no lo hacemos porque no podemos, porque no existen los medios. Y necesitamos que la Administración se implique de manera directa, haciendo leyes, de acuerdo, pero también difundiendo y también dando un soporte a todos los que trabajamos en ello. Muchas gracias. Vale, buenas tardes, soy Inmaculada Gabaldón y soy mediadora en este ámbito, en el que creo que todos somos mediadores. Y bueno, lo primero sí que quisiera decir que creo que deberíamos un poco superar si la mediación la hacemos mejor de una manera, unos profesionales u otros. Si estamos intentando profesionalizar la mediación, superemos por favor esos sesgos y tomemos la visión de que todos aportamos desde el sumar. Y creo que tenemos todos claro que es, debe ser una formación y una profesión transversal en la que todos aportamos. Y no vayamos haciendo reinos de taifas en el sentido de tú no puedes porque yo sé en este ámbito, sino que nos sirva como incentivo en el sentido de decir yo tengo esta formación y la que me falta es la otra y voy a poner todo mi empeño en adquirir riqueza ahí. O en apoyarme en otro compañero en el que sé que tiene unas competencias de las que yo carezco. Entonces, desde ahí, bueno, pues claro, bienvenidos a todos los compañeros mediadores. Bueno, al margen de eso, sí que comentar, más allá de las alegaciones que realizaría el Colegio de Abogados, porque estuvimos trabajando en la sesión de la sección de mediación ya para hacer las alegaciones, muy brevemente retomar. Creo que es fundamental lo que acaba de comentar la compañera Charo Mata. Creo que si no conseguimos la cultura de mediación, jamás… Hay muchos mediadores y hay mediadores muy cualificados. Tal vez no todos, pero hay mediadores muy cualificados. Nos falta cultura de mediación. Y para eso hace falta el compromiso de la Administración. No podemos seguir moviéndonos en un ámbito de mediadores entre mediadores. La necesidad está, la necesidad en la sociedad está y en este momento yo creo que incluso más. Hace falta mediación por todos los sitios. Entonces hace falta información para que los ciudadanos sepan que pueden, que tienen un cuerpo de mediadores cualificados que están ahí para prestar un servicio que es fundamental. Hace falta la Administración para crear esa cultura y hace falta la Administración también para que, por supuesto, para dar soporte económico de una vez por todas para poder dignificar también esta labor que es tan difícil, tan ardua y tan importante al propio tiempo. Entonces, por favor, dignifiquemos esta profesión y eso no vamos a poder hacerlo sin el apoyo de la Administración. Más allá de eso, entro muy brevemente en el tema de la ley. Me parece igualmente excesivamente intervencionista y creo que muchas veces por regular, en lugar de ganar y de ganar garantías, lo que estamos haciendo es encorsetar un proceso que de por sí va en contra de la naturaleza del proceso. O sea, el proceso de mediación es extraprocesal y es flexible y, por favor, partamos desde ahí, regulemos garantías, pero no encorsetemos, no normativicemos desde el miedo o desde la desconfianza, ¿no? que ha comentado también Gema antes. Es que como que parece que si hacemos más sesiones es porque el mediador… No, legislemos desde la confianza, desde que somos profesionales y vamos a hacerlo bien. Y el tema del tiempo yo también creo en toda la ley en general, por el plazo lo veo fundamental, pero en toda la ley en general no se hace distinción entre la mediación intrajudicial y la extrajudicial y esto me parece básico porque confunde muchísimo. Sobre todo, además creo que debería dejarse más meridianamente claro si… tampoco queda claro si el registro es constitutivo o no es constitutivo, creo que debería ser más claro ahí, si verdaderamente no quiere ser constitutivo, que quede más claro también que no lo es. Después, en cuanto a qué es la mediación, me parece excesivamente harvariano, quiero decir, la mediación es la mediación
Y he retomado el texto de la ley central y verdaderamente me ha parecido estupendísimo porque hace una definición de mediación completamente abierta. Y creo que en lo que tenemos buena normativa ya central, no hace falta que volvamos a regular. Vayamos un poco, a lo mejor, a las carencias. En cuanto a las sanciones, yo eliminaría completamente el título también. Desde la sección lo dijimos. Vayamos a tema reglamentario. Y eso sí, por favor, exijamos garantías, exijamos formación del mediador, pero no por vía de sanción, por favor. Pongámonos antes, no en la sanción, vayamos antes. En cuanto al rol del mediador, me parece también que no queda claro porque se pierde la voluntariedad completamente, creo, que lo ha comentado Beatriz, pero además en alguna ocasión se dice que controlará la legalidad o que controlará que no haya ningún tipo de violencia, que vigilará incluso. Sí, y que deberá. Entonces, quiero decir, me parece que están exigiendo o están un poco desvirtuando también lo que pueda ser el rol del mediador, exigiéndole una labor de vigilancia que no es propia de la mediación, me parece. Y luego, en cuanto a lo de ámbitos, si es de derechos dispositivos o no, como hemos comentado que la ley tiene una vocación de universalidad, creo que debería quedar claro también si tiene ambición de incluir, por ejemplo, los temas administrativos. En la mediación administrativa, no, muchísimas veces, la mayoría de las veces, los derechos no son dispositivos. Quiere incluirse algo de la mediación penal. Ahora, últimamente, se está hablando también, incluso a nivel central, incluso de justicia restaurativa. Entonces, si este va a ser la vocación también, creo que debería tenerse en cuenta y tenerse en cuenta también que no solamente está la mediación penal. Si lo que queremos ser es restaurativos, pues hay que tener en cuenta también las reuniones restaurativas que no son mediación penal. Sería más el ámbito de la justicia restaurativa, que es lo que se trata ahora, se empieza a hablar desde el Gobierno central y con las prácticas restaurativas y demás. Y bueno, no sé. Seguro que me dejo alguna cosa, pero bueno, esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues yo creo que hemos recogido un número importante de observaciones. Algunas, pues yo creo que un poco, supongo que habrán sido aportadas a través de las alegaciones que se han hecho por las distintas instituciones, empresas, colegios, cámaras, etcétera, etcétera, asociaciones, federaciones o por personas físicas. Y bueno, yo lo único que diría, antes de darle la palabra al director general, que es el que pondrá fin a este acto, es que desde el punto de vista de la conformación de una ley que tenga esa vocación amplia, es una ley que no puede abordar y tratar de cada una de las mediaciones especiales, sino que una de las cosas que yo sugerí en su momento al equipo de la Consellería, y lo vuelvo a repetir, es que cuando llegue el momento del desarrollo reglamentario va a ser importante hablar de sectores, especializaciones, bloques, por decirlo de alguna forma, donde pues, nos podamos sentir más identificados a la hora del desarrollo de el cuadro normativo, la norma reglamentaria. Es decir, en estos momentos el problema que tenemos, y yo creo que muchas de las situaciones que aquí se han dicho, por lo menos de las que yo he escuchado, es que lo que nos hace falta es la otra pata, que es el reglamento. Es decir, claro, mientras no se apruebe la ley, no puede haber reglamento. Entonces, el problema es que la ley está coja hasta que no veamos el reglamento, pero no puede haber reglamento hasta que no se apruebe la ley. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, es así. Es evidente que un paso adelante se ha dado. Yo creo, insisto en lo que he dicho al principio, es una ley que no es limitante, sino que es abierta. Y es abierta significa que es abierta a cualquier tipo de mediador. Miren, yo en el año 2008 participé en una comisión en el Ministerio de Justicia y hablábamos de lo humano y del divino, una comisión de 8 expertos en distintos ámbitos, y uno de los temas que se planteaba era, en aquel momento se estaba elaborando por el Gobierno el proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El bloqueo de la ley era quién podía ser mediador. Todos decían, esto es mío. Es decir, no, esto es mío. No, esto es mío. A mí me ha encantado escuchar aquí, no he escuchado a nadie del Colegio de Economistas, que también está, del Colegio de Procuradores, que están aquí, es decir,
yo creo que en el fondo esta es una profesión abierta, de gente con mente abierta. Aquí se ha dicho también, y por tanto ni es restrictivo de un sector ni de otro. Lo más importante, Gemma lo ha dicho, es el tipo de conflicto de que se trata. Yo aplicaré la posología, médicamente hablando, que es la mediación tal en función del tipo de conflicto con el que me encuentre. Y habrá determinados conflictos, yo no comparto una cosa que ha dicho Sandra, que además la ha repetido varias veces, que es el tema de la mediación intrajudicial. Término mal, porque no es intrajudicial, es intraprocesal. Es que no parece que estemos entre medio de los jueces, y no es así, es decir, pero bueno, se ha acuñado ese término y ya está, pero en realidad es una mediación intraprocesal. Pero es que yo creo que tiene que haber todo. Es lo mismo que cuando uno debate con los internacionalistas, que también aquí hay presente, y dicen, habrá mediación internacional si hay mediación nacional. Y habiendo mediación nacional, habrá mediación transnacional. Yo creo que en el fondo estos son vasos comunicantes. Y los vasos comunicantes hacen que si los jueces, que además hay un grupo importante de jueces aquí en la Comunidad Valenciana que son muy proactivos por la mediación, son gente que realmente han sido pioneros derivando a mediación cuando todavía no había nada, no existía nada, ni teníamos un cuerpo normativo que permitiera eso, ¿no? Yo creo que si no contamos con el apoyo de los jueces, tampoco habrá mediación. Yo creo que para que haya mediación a todos los ámbitos, en todo el tipo de conflicto, lo que tiene que haber es mediación intraprocesal y extraprocesal. Mediación con pedagogos, mediación con psicólogos, con ingenieros, con economistas, con abogados, con arquitectos y con todo. ¿Por qué? Porque solo así de verdad formará parte de nuestra vida y de nuestra cultura en la vida de lo que es la solución de los conflictos o la gestión de los conflictos. Y yo únicamente le diría, para acabar, una última punto a la Consellería. La verdad es que yo he visto un compromiso. Aquí hay un compromiso, hay un texto, hay un interés porque esto se debata públicamente, porque esto se haga bien. Y entonces yo lo que le pediría es el siguiente paso, que aquí también se ha dicho antes por la compañera, y es lo que hace falta después es comunicar. Es decir, no llegamos. Estuvimos en el Día de la Mediación y curiosamente estamos siempre los mismos. Es decir, las caras que nos vemos, oye, uy, qué bien, tal. ¿Por qué? Porque todos nos lo creemos. Es decir, nos hace falta el siguiente paso y necesitamos ahí el abrazo de la Administración. Es decir, sin el apoyo de la Administración que haga campañas de transmisión a la ciudadanía de lo que es la mediación, de para qué sirve, esto no es una pastilla vocal que sirve para todo, pero hay determinados momentos en que sí. Yo creo que lo que hay que hacer es generar esa educación, ¿no? esa pedagogía en la ciudadanía de que esto no es un oscuro instrumento que se vive en un local insalubre y no sé cuántos, tal y cual, no sé menos, sino que por el contrario es algo que ya, insisto en lo que he dicho antes, yo creo que ha llegado para quedarse. Entonces, sí que le pediría, y aquí tenemos al director general que además se lo cree, que este compromiso de la cuestión formal y de tener la ley y luego el reglamento vaya aparejado sobre todo de una política agresiva, cosa que mediación va muy mal, lo de agresivo, pero bueno, una política agresiva precisamente de comunicación. A mí me gustaría pedírselo al director general. Bien, pues muchas gracias. Quiero en primer lugar darles las gracias en nombre de la consellera que se ha tenido que ir porque le han convocado una reunión urgente y que les diese las gracias a todos, a los que han participado en esta parte y en aquella, porque son todos, estamos juntos. También especialmente a María José, a los parlamentarios que han venido, y quería que se lo dijese, pero se ha tenido que marchar. Todas las aportaciones yo creo que han sido de un alto nivel. Hemos tomado nota, no solo yo, sino también el equipo de la Consellería que está aquí con nosotros. Yo diría, por supuesto no voy a contestar a todo lo que ha salido, yo diría un poco, tomando las palabras de la profesora Silvia Barona, que esta ley se hace y tiene sentido, o la proponemos en la medida en que lo que queremos es tratar de ayudar a que los conflictos que tienen los ciudadanos se solucionen o ayudar a ellos, y por lo tanto es necesario que ellos lo sepan, obviamente, y tratar de que ellos tengan confianza en este sistema,
porque parece ser que lo que hay hasta ahora pues, plantea muchas dificultades. Es un poco salvar esas dificultades en la medida que sea posible. Y por eso, bueno, pensamos como modelo que el registro proporciona seriedad, calidad, profesionalidad y confianza al ciudadano. Pensamos también que esa eficacia proviene de un sistema posiblemente muy garantista como el de establecer sanciones dentro de la legalidad, y eso es un poco lo que proponemos. Hemos visto aquí las distintas sensibilidades y que quizá hay alguna contradicción entre todos, y un poco también eso hay que tratar de salvarlo, pero un poco con esa finalidad, con la finalidad de que esto sirva realmente, y un poco eso es lo que pretendemos. Yo les quiero agradecer, por supuesto, todas las sugerencias, todas las aportaciones, que las vamos a tener en cuenta. Nos hace falta un poco de sosiego también para sopesar las respuestas que las vamos a dar. Esto forma parte de un procedimiento en el que las que se acogen en el texto, que se va desarrollando y que todavía tiene un trámite un poco largo, y aquellas que no se acogen se justifican y forman parte del expediente y por qué no se han acogido. Dentro de este trámite falta todavía, yo creo que unos meses hasta que llegue a las Cortes, y ya serán las Cortes las que decidan cómo se mejora este esqueleto, ¿no? Por tanto, muchas gracias, y yo les diría que esto no ha hecho más que empezar. Muchas gracias a todos.